Su nombre real era Jeffrey Lionel Dahmer, nacido en 1960 en Wisconsin, Estados Unidos. Su infancia transcurrió con absoluta normalidad, dado que era el hijo mayor de un químico y una mecanógrafa, siendo analizado como un niño que tuvo una infancia feliz y que incluso, en algunos casos, que fue mucho más mimado de lo que habría sido recomendable. A pesar de ello, sus vecinos de aquella época indicaban que su madre era un poco conflictiva, tanto con los vecinos que tenía alrededor de su casa, como también con su marido, al que no trataba muy compasivamente, todo lo contrario, le exigía a su pareja más atención y cuidados. Sin embargo, conforme avanzaban los años, su madre entró en una depresión que le produjo una soledad, que a su vez se reflejó en un alejamiento tanto de su marido como de su hijo, a lo que cabe indicar que en una ocasión se intentó suicidar con lejía, lo que realmente afectó psicológicamente mucho a su hijo y le indujo a iniciar sus problemas mentales que le acompañarían el resto de su vida, así como a su extrema inseguridad, acompañada de su baja autoestima y soledad permanente. Otro de los detalles que le marcó fue una operación en su niñez y el déficit de atención durante la misma por parte de sus dos padres, lo que aumentó su soledad y timidez, y a su vez el inicio de lo que probablemente fueron sus problemas mentales. El trabajo de su padre provocó que su hijo aprendiera cómo blanquear, eliminar y pudrir los huesos de animales, y por tanto sabía cómo hacerlo también respecto a los seres humanos. Su adolescencia marcó el principio del fin de su vida, dado que comenzaron sus problemas con el alcohol, llegando incluso a llevar botellas de whisky escondidas en su chaqueta. Sin embargo, a pesar de ello, resultó ser un excelente jugador de tenis, músico en la banda del instituto, y todo sin considerar sus problemas psicológicos. Además, el descubrimiento de su sexualidad, y concretamente de su homosexualidad, provocó que su soledad e introspectiva todavía se incrementara más. Su primer asesinato fue el de Stephen Hicks, semanas después de su graduación, y su modus operandi fue recogerlo mientras éste hacía autostop, y a continuación lo engañó para tomar unas cervezas en su casa hasta que prácticamente lo emborrachó al borde de un coma etílico. Sin embargo, cuando Hicks intentó irse de la casa, lo golpeó con una mancuerna produciéndole una inconsciencia, para a continuación estrangularlo hasta la muerte. Posteriormente lo desnudó y comenzó a violarlo, hasta que se masturbó sobre su cadáver. En días posteriores, mutiló el cadáver, partiéndolo en varias partes, pero separando la carne de los huesos, utilizando para ello ácido en disolución, para eliminar pistas, los cuales tiró a través del váter, y los huesos los destrozó con un martillo, y los esparció por el bosque cercano a su casa. Se llegó a matricular en la universidad para intentar obtener el graduado en dirección de empresas, pero su abuso del alcohol y el delirium tremens que le provocaba ya ese consumo provocaron que abandonara los estudios en solo 3 meses, y eso, a pesar de los intentos de su padre de que continuara y de que el curso escolar anual estaba ya completamente pagado. Sin embargo, Jeffrey estaba perdiendo el control totalmente, y había ya momentos en los que era incapaz de distinguir la realidad de la fantasía a la que le llevaba su cabeza. Su padre intentó en numerosas ocasiones que su hijo abandonara la bebida, llegando incluso a pagarle costosos tratamientos antialcoholismo, sin que en ningún momento surtieran efecto. Del mismo modo, Dahmer fue arrestado en varias ocasiones por embriaguez en la misma calle, y también por conducir bajo los efectos del alcohol. Encontró trabajo de diferentes empleos como enfermero en un hospital y también como operario en una fábrica de chocolate, aunque con escaso éxito. Otro de los detalles que provocaron, psicológicamente hablando, que continuara con su carrera criminal fue el ofrecimiento sexual de un hombre de mediana edad, en mitad de la calle, de ofrecerle dinero a cambio de que le practicara una felación, lo que provocó que en su cabeza surgieran fantasías de control y dominio que ya tuvo cuando era adolescente. Cuando su padre lo mandó a vivir con su abuela, aunque al principio todo iba bien, en poco tiempo comenzaron los asesinatos y su carrera criminal dio un salto exponencial, con el mismo modus operandi que había tenido con Hicks. En este caso fue Steven Tuomi, al que emborrachó en un bar, para posteriormente llevarlo a la habitación de hotel que había alquilado, aplastándole el pecho y con numerosos cortes y sangre, debido a los numerosos puñetazos que le había dado la noche anterior. A continuación, lo mutiló y descuartizó, dividiendo la carne por un lado que tiró por el retrete y los huesos que envolvió en una sábana y los destrozó con un martillo.
conservó la cabeza de la víctima para luego hervirla y disolverla con lejía. El mismo modus operandi que utilizó tanto con Hicks como con Tuomi lo utilizó con otras 17 víctimas entre los años 1978 y 1991. Sin embargo, una de sus características es que un total de 14 víctimas pertenecían a la raza negra, lo que, analizado posteriormente por la policía y sobre todo por los forenses, se consideró que la antropología de la raza negra lo atraía psicológicamente y no implicaba ningún desprecio a la raza, sino que simplemente su cabeza le indicaba que siguiera estas peculiaridades. La mayoría de sus asesinatos fueron por estrangulamiento, después de haber sido emborrachadas o drogadas, pero en algunos casos incluso, Dahmer les inyectaba ácido clorhídrico a través de sus cráneos y también, en algunas ocasiones, inyectaba agua hirviendo a través de sus lóbulos frontales, lo que les provocaba automáticamente la muerte, debido a las heridas tan graves que les provocaba. Descubierto por la policía el 22 de julio de 1991, intentó huir, pero la policía lo persiguió y registraron su casa, encontrando una cabeza, corazón y unos genitales, así como cuchillos, sierras y martillos que había ido utilizando. Los forenses médicos indicaron que estaba enfermo, con diversos trastornos como el antisocial, esquizofrénico paranoide, entre otros, pero cabe añadir que indicaron en sus informes que Dahmer sabía perfectamente lo que hacía y era plenamente consciente de ello. Dahmer fue juzgado y admitió haber practicado el canibalismo en más de 17 personas, así como indicó que se masturbaba y le gustaba conservar sus cráneos como recuerdo, así como algunas cabezas, en su nevera y congelador. Fue condenado a 17 cadenas perpetuas, pero murió en prisión por el asesinato a golpes de su compañero de celda, con el que mantenía una relación personal complicada. Su vida fue llevada al cine y a la televisión en películas como My Friend Dahmer o The Secret Life. También apareció en series de televisión como The Trial of Jeffrey Dahmer, emitida en el año 1992, e incluso en alguna docuserie como Conversaciones con asesinos, donde protagonizó las cintas de Jeffrey Dahmer.